Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Cassid. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. El examen auxiliar se llevó a cabo en un almacén abandonado. Todo el lugar parecía como si fuera a estallar en cualquier momento. Aizawa dejó a la pelirroja y se registró en una mesa de registro de aspecto más o menos normal, proporcionando toda su información al HPSC. Mientras terminaba de firmar una exención de responsabilidad, la había leído antes de llegar, pero querían presenciar la firma, alguien le puso una bolsa en la cabeza. No importaba si esto era parte de la prueba o no, Eizuku inmediatamente dejó caer su peso para evitar que su agresor lo levantara en un abrazo de oso, luego intentó liberarse de las numerosas manos que se movían para inmovilizarlo. Pisó un pie y le dio un codazo en el plexo solar. Se las arregló para voltear a ciegas a alguien por encima del hombro y el agresor gritó. Un momento después, un individuo que debía tener una poderosa habilidad para mejorar la fuerza se unió a la refriega e Izuku quedó completamente inmovilizado, con las manos a la espalda. Un agresor le esposó las muñecas con cremallera mientras gritaba pidiendo ayuda. Probablemente esto era solo una prueba, pero, independientemente de eso, lo iba a tratar como si fuera un secuestro real. Ciertamente se sintió como uno, salvo por el hecho de que no había resultado herido de ninguna manera. Si no hubiera estado en tantas situaciones mucho más aterradoras que esta en los últimos meses, probablemente estaría perdiendo la cabeza en pánico. Izuku se tumbó en un suelo duro, pero alfombrado, y oyó que la puerta trasera de una furgoneta se cerraba de golpe. El motor arrancó e Izuku comenzó una batalla a ciegas, probablemente inútil, para liberarse. No llevaba su disfraz de héroe. Lo había traído consigo, pero le habían dicho que llegara vestido de civil y sin armas ni recursos de apoyo. Había empezado a llevar un pequeño par de tijeras en su cartera a donde quiera que fuera, ya fuera por precaución o por paranoia, era una cuestión de perspectiva, pero le habían robado la cartera. Tal vez debería empezar a esconder un par de tijeras en su zapato de alguna manera. Tal vez Hatsume, del equipo de apoyo, podría ayudarlo con eso. De todos modos, no tenía recursos propios en ese momento. Tal vez había algo lo suficientemente afilado a lo largo de esa pared como para cortar las bridas, no. Todo era plástico liso. La bolsa que cubría su rostro era gruesa y una especie de ventilador se había encendido y ahora hacía tanto ruido que Izuku no podía oír nada, ni siquiera el motor. No podía saber en qué dirección se movían o si todavía se movían. El ventilador se detuvo y luego el motor de la camioneta se apagó. Momentos después, sacaron a Izuku bruscamente de la parte trasera de la camioneta y lo llevaron a toda prisa por un piso de concreto. Se abrió una puerta. Se cerró otra. Izuku se detuvo tambaleándose en una silla. Sus manos fueron sujetadas con cremallera a los brazos de la silla antes de que le sacaran la bolsa de la cabeza. El estudiante parpadeó, entrecerrando los ojos ante la dura luz. Esto no se parecía en nada al armario de interrogatorios de la UA. Parecía una sala de archivos de un antiguo edificio de oficinas. Archivadores por todos lados, luces fluorescentes zumbantes, alfombras manchadas, sillas de oficina. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó una mujer alta, enmascarada y con traje. Podía oír el ceño fruncido en su voz. Sus ojos le resultaban familiares de alguna manera o algo le parecía familiar. Ella no era la persona que lo había registrado. Debía haberla conocido antes, en alguna parte. No podía recordarla. ¿Viste mi credencial de la escuela, no?, respondió Izuku aturdido. Estaba sobre la mesa cuando me agarraste. La mujer sacó la identificación de un bolsillo. Midoriya Izuku, primer año de la UA. No lo creo. Sacudió la cabeza. ¿Quién eres en realidad? Esto tenía que ser solo parte de la prueba, ¿verdad? Hasta donde yo sé, soy Midoriya Izuku, dijo. Si tienes motivos para creer lo contrario, creo que estás realmente confundido, pero me encantaría escuchar y refutar la evidencia. ¿Y si no fuera una prueba? ¿Y si él no era Izuku y lo supieran? ¿Y si tuvieran algún tipo de peculiaridad de detección de identidad en funcionamiento para verificar que ningún villano intentara colarse en el examen auxiliar? Tu edad, por ejemplo, es obviamente una mentira, dijo la mujer con severidad. Puedo llamar a un dentista para que te mire los dientes y lo confirme, pero seguro que tienes al menos 20 años. No lo soy, dijo Izuku. Ya sabes que la odontología no es una ciencia exacta, por la forma en que las peculiaridades influyen en nuestros cuerpos.
Y obviamente tienes alguna peculiaridad, continuó el interrogador. ¿No lo soy? Izuku obligó a su respiración a permanecer más o menos tranquila. No importaba lo que estuviera pasando, tenía que actuar como si el interrogador fuera el que estaba siendo ridículo. No podía permitirse perder la compostura ahora. Le costaría todo. Pero tengo registros médicos que muestran una articulación extra en un dedo del pie. Puedo darte el número de teléfono de mi madre y hacer que ella llame y confirme, y ciertamente quiero decir que hay todo tipo de personas que podrían confirmar mi identidad, Detective Tsukauchi, por ejemplo. Excepto que Izuku probablemente no pasaría la prueba del detector de mentiras sobre eso a menos que fuera realmente cuidadoso y realmente afortunado. Dios, más vale que todo esto sea una artimaña como parte de la prueba o estaría en serios problemas. Basta de tonterías. Gruñó la interrogadora, abalanzándose sobre el escritorio y agarrando a Izuku por el pelo. Sin embargo, no tiró, solo dio a entender que podía hacerlo y lo haría si él seguía molestándola. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Soy Midoriya Izuku, a menos que fuera Esuichiro Bitueasel o quien sea, estoy aquí para tomar el examen provisional auxiliar de HPSC para héroes encubiertos en entrenamiento. Nadie aquí te va a creer nunca, susurró el interrogador. Te mantendremos aquí, sin comida, sin agua, sin baño, hasta que nos digas lo que queremos oír. Está bien, por favor, que sea una prueba. Por favor, que sea una prueba. ¿Cómo debería responder a esto? De la misma manera que respondería si no fuera una prueba. ¿Cómo logró que Nezu dejara de recitar mala poesía, cierto? ¿Qué quieres oír? Puedo mentir si quieres. ¿Me dejarás ir si miento y te digo que soy alguien que no soy? Por supuesto que no. Gruñó ella. ¿Cómo puedo demostrarte que estoy diciendo la verdad? Preguntó Izuku. Lo sabremos. ¿Eso significaba que ya había un detector de mentiras involucrado? Se suponía que esto era una prueba originalmente, pero luego se dieron cuenta de que en realidad no era quien decía ser Y. No he cometido ningún delito, dijo Izuku, esperando que fuera cierto. Su voz tembló un poco, pero siguió adelante, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Me estás secuestrando. Mi maestro sabe exactamente dónde estaba y, cuando no reaparezca esta noche, sabrá exactamente dónde empezar a buscar. No te saldrás con la tuya. Ya veremos, gruñó el interrogador, poniéndose la capucha de nuevo. Llámame cuando estés listo para hablar. Se puso de pie, salió furiosa y cerró la puerta de un portazo. El corazón de Izuku latía contra su pecho como las alas de un colibrí con un trastorno de ansiedad. De acuerdo. Esto era, de una forma u otra, estaría bien. O era una prueba y estaban mintiendo, o no era una prueba y no estaban mintiendo, en cuyo caso Aizawa vendría por él o... Al menos se acabaría la farsa y descubriría quién era en realidad y cómo había acabado allí creyéndose Midoriya Izuku. Eso sería un alivio, tal vez. Si descubría que se había asesinado a sí mismo, sería lo opuesto a un alivio. Si el asesinato era la respuesta, con suerte nunca lo aprendería. Se encontró pisando territorio prohibido una vez más, incapaz de dejar de pensar en quién podría ser. Si recordaba ser Midoriya Izuku, recordaba toda la vida de la pelirroja, ¿eso significaba que era Midoriya Izuku? ¿Cómo se definía a una persona de todos modos? ¿Una colección de recuerdos? ¿Una personalidad? ¿Un patrón de neuronas? ¿Una lista de morales, pensamientos y acciones? ¿Un cuerpo físico? Según la mayoría de esas definiciones, él sería Izuku independientemente de si siempre había sido Izuku o no. Según al menos una de esas definiciones, él era tanto Izuku como Bitueasel, lo cual era un poco desconcertante. Era menos desconcertante que todo lo demás en su vida, pero aún así desconcertante. Deseó poder ver al menos a través de la bolsa o que estuviera un poco menos sofocante. Estornudó 3 veces seguidas, con los ojos y la nariz llenos de lágrimas. No había nada que pudiera hacer al respecto. No podía liberarse sin algún tipo de herramienta o intervención externa y no había nada en esa habitación excepto archivadores y papeles, aunque no podría alcanzar una herramienta si hubiera alguna disponible. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Cuánto tiempo tendría que quedarse aquí? Ah, era una de esas sillas de oficina giratorias. Lo habían dejado en una silla giratoria, bien podría girar, ¿no? Eso pasaría el tiempo, también lo mareaba, pero probablemente era un trato justo. La puerta se abrió. Izuku puso el pie en el suelo para dejar de girar. Alguien le sacó la bolsa de la cabeza y luego cortó las ataduras de su muñeca.
Pasaste esa parte con gran éxito, le dijo la mujer enmascarada mientras le ofrecía una mano para ayudarlo a ponerse de pie. Oh, gracias a Dios. Solo era una prueba. Solo estaban jugando con él todo el tiempo, no sabían nada, a menos que esto fuera todavía parte de la prueba. ¿Seguían jugando juegos mentales? Siempre me alegro de ver a otra persona sin peculiaridades ascender en el mundo. Buen espectáculo. Izuku no pudo evitar sonreír a pesar de su persistente cautela. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Sería la parte escrita un nuevo engaño? La parte escrita comienza después de un descanso, la interrogadora le indicó que la siguiera por un pasillo inacabado e Izuku lo hizo, mirando a su alrededor mientras se preparaba para un posible ataque. El resto de tus colegas aún no han terminado con sus prácticas. Estamos recibiendo algunas reacciones realmente entretenidas a la premisa este año. Una de las estudiantes, desafortunadamente, ha permitido que la interrogadora la convenza de que en realidad no es quien cree que es. Eso va a ser un fracaso y bastante problemático. ¿Por qué le estaba diciendo eso? ¿Estás tratando de tranquilizarme diciéndome que la práctica realmente terminó? Preguntó Izuku lentamente. Sí, respondió la mujer. La práctica ya terminó, aunque aprecio tu paranoia. Te sumaré 5 puntos por eso. La vigilancia constante te será de gran utilidad. La gran sala a la que entraron a continuación tenía ventanas que iban desde el suelo hasta el techo. Izuku pudo ver que todavía estaba en el almacén original. De hecho, la mesa de registro estaba justo allí. Probablemente lo llevaron en coche a dar una vuelta por la manzana durante el simulacro de secuestro. Los baños están ahí, señaló la supervisora. Otros 9 estudiantes se movían por esa zona. Todas tus cosas están en los casilleros a nuestra izquierda. Le entregó un papel con el número de casillero y la combinación. Siéntete libre de tomar una bebida, un bocadillo, lo que necesites antes de la parte escrita. Buena suerte, Midoriyaya. En algún lugar entre los casilleros y la mesa donde haría una prueba escrita para demostrarle al HPSC que no era ingenuo y que sería capaz de manejar las realidades a menudo duras de los actos heroicos encubiertos, Izuku se dio cuenta de que no iba a sobrevivir otros 2 años y medio de esto, y mucho menos toda una vida de esto. Ese interrogatorio había logrado mantener la compostura, pero este día hasta ahora había sido el equivalente psicológico de golpearse el cráneo con un picahielos. Iba a pasar semanas pensando en esto, el costo mental se pagaría con intereses todos los días. No podía seguir haciendo esto. Tenía que averiguar qué le había sucedido, preferiblemente muy pronto, o al menos compartir suficientes de sus sospechas para que alguien las probara o las refutara. No podía, simplemente no podía pasar por la vida dudando de cada cosa sobre sí mismo y el mundo por el que caminaba. Perdería la cabeza, siempre y cuando no la hubiera perdido ya. La parte escrita era trivial. Gran parte de ella consistía en definiciones o preguntas sobre operaciones encubiertas famosas, normalmente las que salían mal y conducían a la muerte de todos los implicados. Lee el siguiente pasaje e identifica el error crítico que revela que uno de los personajes es un héroe encubierto, era una pregunta especialmente entretenida. La tarea final consistía en inventar un alias apropiado para la infiltración en una red de apuestas de carreras de caballos. Hubo algunas sorpresas, preguntas sobre operaciones o prácticas de las que Izuku nunca había oído hablar, pero en general, los exámenes de muestra que dio Nezu fueron mucho más difíciles. Izuku fue uno de los primeros en terminar, lo que podría haber sido más impresionante si hubiera habido más de 26 estudiantes examinando. El novato sabía que había aprobado la parte práctica y se fue sin dudar de que también había aprobado la parte escrita. Ahora tenía que aprobar el examen de licencia provisional. Esperaba que fuera mucho más difícil para él dadas sus circunstancias. Y tenía razón. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Se preguntó Izuku en voz alta, mientras corría para salvar su vida, metafóricamente, de una horda de estudiantes de otra escuela. Ni siquiera estaba seguro de qué escuela eran, ya que no tenía tiempo de sobra para inspeccionar sus uniformes. Nadie había logrado golpearlo con una pelota todavía y se necesitarían 3 golpes en total para descalificarlo del examen provisional, pero no había golpeado ninguno de los objetivos que necesitaba para aprobar y, por alguna razón, como 50 personas lo perseguían. ¿Por qué? Él era solo una persona. Estaban perdiendo el tiempo. Al menos había tenido la oportunidad de atrapar algunas de las pelotas lanzadas, lo que significaba que tenía más que suficiente para eliminar la cantidad requerida de objetivos tan pronto como pudiera pasar de presa a depredador. Una pared de hielo se levantó detrás de él y escuchó a Tozuko reír frenéticamente.
¿Por qué no te metes con alguien de tu mismo nivel de poder? El otro estudiante estaba, hasta donde Izuku podía ver, causando caos por diversión. Tal vez estaba tratando de nivelar el campo de juego para sus aliados de la UA, muchos de los cuales estaban siendo atacados. Honestamente, el adolescente glacial estaba empezando a sonar un poco como Nezu, y no era ese un pensamiento aterrador. El pelinegro se dirigió a un complejo de edificios falsos, trepó desde una cerca de alambre hasta un balcón y luego a un techo plano, y comenzó a acechar a un grupo de estudiantes de Ketsubutsu. Esto sí que era divertido. Se sentía tan maníaco como Todoroki, no podía llamarlo Zuko en su cabeza, era demasiado extraño, sonaba. Los objetivos no lo vieron mientras se deslizaba entre las sombras, saltando a un techo vecino y agachándose debajo de la vista en caso de que el ruido del aterrizaje llamara la atención. Ahora, ¿cómo debería hacer esto? Uno se estaba separando del grupo. Mala elección, blanco fácil. Izuku saltó desde su percha, recibiendo el impacto fácilmente, por lo que aterrizó como un gato detrás de su objetivo. Ella lo escuchó y se giró para atacar, pero estaba desprevenida e Izuku estaba en la zona. La inmovilizó con una llave de articulación, golpeó a todos sus objetivos con la misma pelota para mayor eficiencia, la liberó y saltó de regreso a un balcón cercano a través de un enrejado antes de que su grito de furiosa consternación hubiera llegado incluso a sus aliados. Para cuando llegaron los otros estudiantes, Izuku estaba bien escondido y, milagro de milagros, los estudiantes de Ketsubutsu se separaron para buscarlo. Se dividieron en parejas, por lo que no eran completamente tontos, pero incluso las parejas eran bastante fáciles de tomar por sorpresa cuando uno podía saltar desde arriba. ¿Cuál sería el mejor lugar? Había un pequeño estanque en esta esquina. Tirar a un enemigo al agua era arriesgado, sin saber nada sobre las peculiaridades del estudiante oponente, pero probablemente era una apuesta que valía la pena. Las peculiaridades basadas en el agua no eran particularmente comunes. Izuku acechaba detrás de una pared de ladrillos, escuchando y escudriñando su entorno. Su presa se acercaba. Estaban cautelosos, pero no lo suficiente. Hizo tropezar a uno, catapultándolo al estanque, y cayó sobre el otro, torciendo la muñeca del estudiante para desarmarlo de sus proyectiles de la misma manera que desarmaría a alguien de un cuchillo. Este estudiante logró disparar con su don. Era similar al de Aoyama. Un láser proyectado desde sus manos, pero falló e Izuku lo descalificó un momento después antes de que pudiera intentarlo de nuevo. El enemigo que balbuceaba en el estanque no era una amenaza. A pesar de que eran estudiantes héroes inteligentes y emprendedores, estos dos nunca habían estado en una pelea real. No entendían lo que era tener que ganar para asegurar tu vida. Izuku sí. Lo sabía muy bien. Sabía lo que era luchar hasta la muerte contra un soldado enemigo, fanfarronear contra un monstruo para salvar la vida de un compañero de clase, ver a un amigo destripado y desmembrado como un ciervo asesinado, cerrar los ojos de un subordinado en el campo de batalla, tumbarse, sangrando, en ese mismo campo de batalla y aceptar la muerte. Nadie podía, estas personas no podían entender cómo esos recuerdos lo volvían feroz. Estos estudiantes aún no sabían cómo manejar las apuestas de vida o muerte. Aprenderían, pero tal vez era mejor que no aprobaran el examen esta vez. Después de disculparse incómodamente con aquellos a los que había descalificado para obtener la victoria, Izuku caminó con dificultad por la arena hacia la sala de espera donde los que habían aprobado permanecerían hasta el comienzo de la segunda fase del examen. El locutor gritó algo sobre que solo quedaban unos pocos puestos para aprobar. Me pregunto cómo les va a todos, reflexionó Izuku. No había mucho de qué preocuparse. Todos en su clase eran combatientes capaces. La pelirroja entró en la sala de espera y encontró a Todoroki y a un estudiante alto de Shiketsu mirándose ferozmente. ¿Podría Izuku caminar alrededor de ellos para llegar a las botellas de agua en esa mesa auxiliar? No. No había espacio, disculpa, dijo Izuku. Juró que podía ver el aire comenzando a humear con el calor de la enemistad mutua de los dos estudiantes. Necesito un poco de agua. Hola, Midoriya, dijo Todoroki, extendiendo la mano hacia un lado, tomando una botella de agua y ofreciéndosela a la pelirroja. Este caballero estaba a punto de decirme por qué me está mirando con enojo. No, este tipo iba a explicar por qué me estaba mirando fijamente, dijo el estudiante de Shiketsu. Aparentemente, este era un comportamiento atípico, porque los otros estudiantes de Shiketsu miraban a su compañero alto con la boca abierta. Tozuko, se corrigió Izuku.
Creo que la segunda parte de la prueba es cooperativa, así que tal vez quieras, lo siento, no debería decir nada, lo siento. Realmente no le correspondía decirle a Todoroki si debía o no hacer lo que fuera que estaba haciendo. No era asunto de Izuku. El locutor les hizo saber que la prueba había terminado. Aparentemente todos los que iban a pasar ya lo habían hecho. ¿Dónde estaban todos? Había algunos de ellos. Kacchan. Izuku saludó a su amigo, al verlo por fin. El rubio estaba recostado en una silla en una esquina con Kirishima y Shouji. Lo lograste. Por supuesto que lo logramos, resopló Katsuki. ¿Qué te pasó, nerd? Terminé solo y luego Todoroki congeló a todas las personas que me perseguían, creo que solo por diversión, y tendí una emboscada a algunos estudiantes de Ketsubutsu. Tuvimos una experiencia muy perturbadora con un estudiante que aparentemente puede convertir a las personas en albóndigas vivientes, dijo Shouji, estremeciéndose. Parecía inestable, intervino Kirishima sin rodeos. Yo estaba diciendo algo. ¿Qué cosa más rara?, intervino Kacchan. No fue una retórica del nivel de asesino de héroes, pero no tan lejos y, en general, me alegro mucho de que ese tipo no haya aprobado el examen. Últimamente, en internet circulaban viejos vídeos de Stein predicando su filosofía. Izuku podría haber prescindido de ellos. La existencia del asesino de héroes era algo que le gustaba sacar de la cabeza. Oh, gracias a Dios, dijo Shouji, señalando la puerta. Allí estaba el resto del 1A. Sí, eran todos, cada uno de los compañeros de clase. Oye, Ojiro. El chico con cola caminó rápidamente hacia ellos, eludiendo la guerra fría en curso entre Todoroki y el estudiante de Shiketsu. ¿Sabes qué está pasando con esos dos?, preguntó Ojiro, haciendo un gesto con su cola hacia los grupos que lo miraban cenudos. El idiota de Shiketsu fue grosero primero, respondió Kacchan, y luego el señor del glaciar se enojó y comenzaron a ser súper pasivo-agresivos como, no, consigue una botella de agua primero y aquí estamos. Ojiro frunció el ceño. Bueno, supongo que en realidad no es asunto mío. Los dos idiotas van a suspender el examen, resopló Katsuki, y luego gritó más fuerte. Ustedes, idiotas, van a suspender el maldito examen si gastan toda su energía siendo imbéciles el uno con el otro sin ninguna buena razón. Shouji, Ojiro e Izuku no fueron los únicos que se estremecieron ante la franqueza, pero tal vez alguien necesitaba decirlo y Katsuki era el único lo suficientemente desvergonzado como para hacerlo, excepto tal vez Tsu. Sin embargo, no se veía bien en ese momento. La primera ronda no había sido amable con ella. Todoroki miró de reojo a la rubia. La estudiante de Shiketsu la fulminó con la mirada. Tiene razón, dijo Todoroki. ¿Por qué no te das la vuelta y te vas? ¿Por qué no te das la vuelta y te vas?, exigió el otro estudiante. Tal vez lo haga, dijo el invocador de glaciares, girando sobre sus talones y marchando con determinación hacia una pared. Solo pudo dar 3 pasos antes de tener que detenerse. Bueno, esto debería ser interesante, dijo Ojiro. Shouji se encogió de hombros. Supongo que esa es una palabra para describirlo. La segunda parte del examen fue, efectivamente, interesante por una definición de la palabra. Izuku se quedó con su grupo de amigos, más Kirishima, que se estaba convirtiendo en una especie de amigo cercano, especialmente de Kacchan. Recorrieron un enorme desastre simulado, sacando con cuidado a los actores atrapados de sus prisiones de piedra. No había actores que se hicieran los muertos. Presumiblemente, en el examen de licencia profesional para héroes de rescate y de primera línea habría un triaje. Habría etiquetas negras, personas que tenían que ser abandonadas para asignar recursos a aquellos que aún podían ser salvados. Izuku ayudó a Kirishima a levantar un pedazo de escombros con una palanca improvisada, mirando a la joven que estaba debajo. Ahora estás a salvo, le dijo, no, le rogó a la adolescente mientras la acunaba en sus brazos. Ella le sonrió y susurró. Dales la lata, Switchblade. Tenías razón sobre ellos, tenía razón todo el tiempo. Fui un tonto por ayudarlos, Teresa, rogó, pero la muerte no escucha las súplicas de un rescatador que llegó demasiado tarde. Izuku volvió a la realidad. Este flashback había durado solo una fracción de segundo y nadie parecía enterarse. El pelinegro sacudió la cabeza para aclararse. Esta mujer que habían encontrado no estaba muerta, ni siquiera estaba herida, solo estaba actuando e Izuku realmente no necesitaba que el trastorno de estrés postraumático de otra persona arruinara sus respuestas al estrés.
El estudiante ayudó a la mujer liberada a cojear hasta el puesto de primeros auxilios y luego corrió de regreso. El esfuerzo ayudó a limpiar su cerebro de las temblorosas réplicas del terror. Esas visiones solo deberían darse en sueños o en estados de relajación semiconsciente como en el viejo búnker donde Katsuki transcribió su discurso. El hecho de que los flashbacks estuvieran empezando a invadir su vida de vigilia era que había pasado por algo extremadamente preocupante hacía mucho tiempo. Probablemente, la mejor manera de describirlo sería diciendo que era extremadamente, obviamente, terriblemente malo, pero ahora no era el momento de pensar en nada de eso. Afortunadamente, solo esa visión lo atormentó durante el examen, aunque constantemente le recordaban campos de batalla en los que, no, había estado y horrores en los que, no, había participado, ¿o sí? Kacchan les gruñó a algunas de las personas atrapadas mientras los estudiantes se esforzaban por liberarlas y sí, los actores estaban siendo intencionalmente desagradables y sí, era menos tolerable de lo que sería en una situación real porque se podía ver en sus ojos que no estaban realmente traumatizados, pero eso no significaba que pudieras gruñir, no si querías pasar la prueba, de todos modos. Izuku eligió darle a Kacchan su mejor mirada de decepción cada vez que el otro adolescente comenzaba a resoplar. Probablemente sería más efectivo que simplemente decirle que no actuara así. La arena se sacudió con la fuerza de una gran explosión, polvo y escombros cayendo de estructuras inestables y actores gritando con falso terror. Presumiblemente ninguno de ellos estaba realmente en peligro. Esto fue planeado, ¿verdad? No fue un ataque real, ¿verdad? Kacchan. Lo llamó Izuku. Tú y Kirishima tienen muy buenas habilidades para trabajar en equipo en combate. Parpadearon hacia él. Aparentemente, esto nunca se les había ocurrido. Debió haber ocurrido. Deberían ir a pelear. Había un agujero irregular en la pared de la arena a través del cual un flujo constante de actores Moog se vertía. Ojiro, Shouji y yo deberíamos seguir trabajando en los rescates. Tiene razón, señaló Shouji y volvió a liberar a una mujer mayor de debajo de una rama de árbol cortada. Izuku, por lo general el menos útil de todos, cuando se trataba de mover escombros, hacía viajes constantes al puesto de primeros auxilios con individuos que, en edad aparente, iban desde los 2 hasta los 80 años, en brazos de bombero o sobre sus hombros. La pelirroja vigilaba con atención, y escuchaba con atención, las peculiaridades y las armas involucradas eran muy ruidosas, la batalla que se aproximaba. Los examinados iban a tener que mover el puesto de socorro si las partes en conflicto se acercaban más. El principal oponente de los estudiantes era aparentemente Gan Orca y vaya que se veía aterrador en ese momento, interpretando el papel de villano como un actor maestro. El resto de los combatientes probablemente eran compinches del héroe ballena o agentes de policía que se ofrecieron como voluntarios para disparar a los niños con pistolas de cemento. La mayoría de ellos eran profesionales serios, pero algunos gritaban y vitoreaban, claramente pasándoselo de maravilla. Katsuki, Aoyama, Ashido, Kaminari y el enojado estudiante de Shiketsu, así como quizás un tercio de los otros participantes, participaron en el combate mientras el resto continuó rescatando a los actores del desastre. Todoroki era el único responsable de la protección de la estación de ayuda, pared tras pared de hielo que se levantaba del suelo para proteger a las partes vulnerables detrás de él. Esto, afortunadamente, lo mantuvo alejado de Katsuki y Angry Shiketsu Student, quienes intentaban atacar a Gan Orca directamente y apenas lograban mantenerse fuera del camino del otro. Agregar un tercer luchador a esa mezcla habría sido, no explosivo porque Kacchan estaba allí, así que ya era explosivo, pero algo por el estilo. Sin previo aviso, los Moogs atravesaron el escudo de hielo, los fragmentos explotaron en todas direcciones, e Izuku se unió tranquilamente al esfuerzo de evacuación de la estación de ayuda mientras Todoroki, Ashido y un puñado de otros intentaban volver a controlar la nube de villanos. Los rostros de los estudiantes que evacuaban a los actores eran sombríos en el mejor de los casos, mortalmente aterrorizados en el peor. Izuku se preguntó si él mismo debería sentir algo de ese terror, pero esto era tan, absolutamente dócil en comparación con los campos de batalla que había visto, se lo estaba tomando en serio, por supuesto que lo estaba, pero, no había motivo para asustarse aquí. Incluso si esto no fuera una simulación, la situación estaba mayormente bajo control. Todoroki, Ashido y sus ayudantes acorralarían a la multitud en breve.
Los aliados de Izuku podrían ser en gran parte inexpertos, pero la gran cantidad dictaba que los estudiantes podrían mantener su posición si no derrotar a los atacantes directamente. Izuku acababa de terminar de evacuar a su cuarto actor a su ubicación de reserva cuando sonó un timbre agudo y, de repente, el caos de gritos y explosiones que se había convertido en ruido de fondo se convirtió en silencio. El examen ya está completo. Por favor, esperen mientras tabulamos las tarjetas de puntuación. Izuku estiró los brazos. Los músculos le dolían por llevar tanto peso a tanta distancia. Sacudiéndose la tensión, se dirigió lentamente hacia la salida de la arena. El estudiante tendría una vista clara del marcador allí. La ansiedad dejada de lado en el calor del momento comenzó a carcomerlo en serio. ¿Había pasado? Había hecho todo lo que pudo, había hecho su parte, reaccionado apropiadamente a las preguntas, consolado a los heridos tanto como pudo sin perder el tiempo, pero al final del día seguía sin tener un quirk. No tenía ninguna forma sobrehumana de ayudar a localizar a los actores o liberarlos o protegerlos. Al final del día, estaba relegado a papeles secundarios en situaciones como esta. ¿Eso sería suficiente para costarle la licencia? Después de todo el trabajo que hizo para llegar aquí. Los puntajes y los nombres subieron. Midoriya Izuku. Allí estaba. Lo logró. Realmente lo logró. Había estado tan asustado de que no sucediera y ahora había sucedido y casi no podía creerlo. ¿Qué había pasado con Kacchan? Allí estaba. Incluso Todoroki estaba en el tablero. El estudiante de Shiketsu enojado podría haber aprobado o podría haber reprobado. Era imposible decirlo ya que Izuku todavía no sabía su nombre. En total, 9 personas habían reprobado y ninguna de ellas era de la UA. Los que habían aprobado hacían cola para obtener sus licencias. Los que habían reprobado eran apartados para hablar de cursos de recuperación. Me alegro mucho de que no sea yo, susurró Izuku cuando finalmente llegó al frente de la fila. Un hombre exhausto con un traje arrugado le entregó un sobre grueso, más grueso que los que les habían entregado al resto, e Izuku se abrió paso entre la multitud de vuelta al autobús de la UA. Aizawa esperaba su clase con la expresión ominosamente complácida de un gato que acaba de aprender a abrir jaulas de pájaros. Izuku fue uno de los últimos en llegar, ya que estaba cerca del final de la fila, pero aún había muchos asientos en el autobús. El pelinegro se desplomó junto a una ventana trasera con Kacchan frente a él, o giró detrás, y abrió su sobre con dedos temblorosos. Licencia provisional de héroe, decía, seguido de fosa y, luego, en letras rojas brillantes, distribuir cualquier información sobre este operativo sin la autorización adecuada es un delito, que era lo habitual en las licencias de incógnito. No había información personal en su tarjeta, salvo su nombre legal completo, una fotografía, terrible y descolorida, su escuela de registro, año de nacimiento, fecha de licencia y número de identificación de héroe principal. Como héroe encubierto, se le asignaría un pin secundario, un secreto muy bien guardado, cuyo propósito era principalmente ayudar a Izuku a identificarse como amigo si alguna vez lo arrestaban durante una operación que saliera mal. Eso estaría en este sobre grueso en alguna parte. Mi foto es muy mala, se lamentó Shouji. Parezco un calamar. No puede ser tan malo como el mío, lo consoló Ojiro. Así es como saben que la identificación es real, intervino Kacchan. Si fuera una buena foto, pensarían que es falsa. ¿Era eso realmente cierto? ¿La foto de la licencia de héroe de All Might también sería terrible? Eso era difícil de imaginar. ¿Necesitamos memorizar los números PIN de nuestros héroes?, se preguntó Mineta, entrecerrando los ojos ante su tarjeta. Quizás no lo necesites, dijo Izuku, si planeas llevar tu licencia contigo en todo momento. ¿No planeas hacer eso?, preguntó Kirishima. Izuku negó con la cabeza. En realidad, solo los héroes de primera línea y de rescate los llevan a todas partes, respondió Izuku. Los héroes clandestinos a veces los llevan, pero solo a veces, dependiendo de lo que estén haciendo, y los héroes encubiertos prácticamente nunca los llevan. Es demasiado arriesgado. Memorizas tus pins y los usas para identificarte ante la policía u otros héroes si es necesario. Kirishima reflexionó. Sigo olvidando que existen los héroes encubiertos. Así es como debería ser, respondió Izuku. La mayor parte del tiempo, de todos modos. Sin embargo, cuando llegue el momento de atacar el escondite de un villano, recuerda que podría haber aliados en el medio. Eso le valió algunos gestos de asentimiento pensativos. Yo también olvidaría que existen los héroes clandestinos si no fuera porque, ya sabes, nuestro maestro es un héroe clandestino, continuó Kirishima y, frente a él, Ashido resopló divertido.
Creo que necesito una siesta, decidió Katsuki, con una expresión de profunda irritación en su rostro. Buena idea. ¿Sabes qué? Yo también. Ya tuve suficiente estrés por un día. Más que suficiente. El viaje de regreso a la escuela sería bastante largo. Había mucho tiempo para refrescarse y recuperar algo del sueño que Izuku había perdido la noche anterior. Se suponía que no se podían tener mascotas en los dormitorios de la universidad. Izuku pensó que a nadie le molestaría un pequeño lagarto como Mamba. Mamba era un gecko víbora, los animales recibían su nombre por las marcas en su espalda, las escamas casi suaves de su cola y el oro líquido de sus ojos. Lagartijas como estas eran mascotas que requerían poco mantenimiento. Unos pocos grillos diminutos, un pequeño tanque con una almohadilla térmica rociada a diario y el amigo nocturno del desierto sería feliz durante años. A Mamba no le importaba que Izuku lo levantara y felizmente se acurrucaba en la palma de su mano y disfrutaba del calor de su cuerpo. De vez en cuando, una larga lengua rosada emergía para lamer un ojo. Mientras miraba el cristal roto, Izuku se preguntó si era normal sentirse tan devastado por la pérdida de una mascota tan pequeña. El amor no tenía nada que ver con el tamaño del animal, por supuesto. Se preguntó si su compañero de habitación había hecho esto o si alguien había entrado borracho en la habitación equivocada y había destrozado su escritorio. Cosas así pasaban a veces. Izuku era diligente en cerrar la puerta incluso cuando salía por unos minutos, otras no tanto. Buscó entre el cristal y la arena esparcida, y finalmente localizó a Mamba. El pequeño gecko lo miró. Todavía estaba vivo, Izuku podía ver cómo se movía la garganta del lagarto mientras respiraba. Sin embargo, no viviría mucho, no con una pierna aplastada de esa manera. No era como si hubiera veterinarios cerca que pudieran ver animales tan inusuales y exóticos, e incluso si los hubiera, Izuku ciertamente no podría permitirse pagar uno. Lo siento, le dijo a Mamba con voz ronca. Nunca debí haberte traído aquí. Podrías haber vivido al menos 3 años más si alguien más te hubiera cuidado. Te merecías algo mejor. ¿Qué está pasando en...? Kuma aparentemente se había impacientado esperándolo en la sala común y había venido a ver qué sucedía. Oh, repitió, mirando el cristal roto y al lagarto mortalmente herido. El idiota de tu compañero de habitación tiene que darte algunas explicaciones serias. Sí, dijo Izuku, sin importarle demasiado. La voz de Shide Kuma se movió de un lado a otro mientras pensaba en algo, luego cerró la puerta y la bloqueó. Allí, en el 11º piso, no había necesidad de preocuparse de que alguien mirara por una ventana, excepto quizás una de las águilas calvas que pescaban a lo largo del Mississippi. Si te muestro algo, susurró, tendrás que prometerme que no se lo dirás a nadie nunca. ¿De acuerdo? Dámelo. Izuku le entregó a Mamba con cuidado. Kuma lo tomó en una mano, recogiendo arena y vidrio en la otra. Cuidado, te cortarás. Izuku se detuvo de repente, con la mandíbula abierta y luego cerrada de golpe mientras, del vidrio roto, un globo brillante se formó en la mano de Kuma, el pequeño gecko desapareció en un destello blanco y luego, en su palma, Kuma sostuvo un globo, como un globo de nieve excepto que representaba un desierto, y Mamba yacía en el medio, congelado con la cabeza ladeada inquisitivamente. No sufren, le dijo Kuma. No hay dolor, ni hambre, ni sed, ni envejecimiento, ni muerte. No es una vida muy agradable para un humano, pero a los animales no parece importarles pasar años allí y tal vez algún día estés en una posición en la que puedas encontrar a alguien como yo. Hizo una mueca, probablemente reconsiderando su decisión de revelar esto, con un poder diferente, alguien que pueda salvarlo. Yo también soy un meta, soltó porque podía ver la consternación, la duda, el miedo en su rostro y necesitaba asegurarse de que ella supiera que no la iba a delatar, que no la iba a juzgar. Oh, eso tiene mucho sentido, ¿no? Dijo ella, con un pequeño atisbo de sonrisa en los labios. De todos modos, romper el globo libera a todos y a todo lo que está dentro, para cuando decidas dejarlo salir. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe y gritó. Para eso están las bolas de nieve. Muy fuerte antes de poder controlarse. Kaminari, Kirishima, Tokoyami y... Bueno, la mayoría de la clase lo estaban mirando. Kacchan todavía estaba dormido. Aparentemente eso no había sido suficiente para despertarlo de su siesta. Katsuki simplemente no había dormido en absoluto la noche anterior. Nadie parecía saber qué decir sobre el arrebato de Izuku. Algunas personas se rieron, hasta que Dark Shadow preguntó, ¿un sueño extraño? Sí, le dijo Izuku al pájaro negro. Había bolas de nieve. Ya nos lo imaginamos, le dijo Dark Shadow mientras unas cuantas personas más empezaban a reírse o estallaban en carcajadas.
Izuku luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco. Después de todo, todos lo habían oído gritar al despertarse antes. Esto no era tan vergonzoso en comparación con eso. El quirk de Kuma le permitía inducir la animación suspendida en criaturas vivientes que estaban almacenadas dentro de bolas de nieve. All for One probablemente le robó su quirk cuando la mató. El otro sueño, ese de hace mucho tiempo, cuando Izuku estaba mirando las bolas de nieve hirviendo de rabia, el ex miembro de HPSC con la colección de bolas de nieve que había desaparecido al mismo tiempo que Izuku, Hirano Nico. ¿Ese hombre había poseído bolas de nieve que All for One había hecho con este quirk robado? ¿O había hecho algún tipo de trato con All for One para obtener la habilidad de Kuma para sí mismo? Si este último fuera el caso, el ladrón de cuerpos de Izuku había matado al hombre por atreverse a usar el quirk de Kuma Y. Aparentemente encarcelar a docenas, si no cientos, de personas dentro de chucherías de vidrio. Eso tenía una cantidad aterradora de sentido. Ahora lo entendía. Siempre que las piezas de su mente estuvieran destinadas a encajar, que todas pertenecieran al mismo rompecabezas, lo entendía. Quien había llevado a Izuku a dar un paseo había estado detrás de All for One para matarlo, obligarlo a entregar el quirk. ¿Cuál había sido exactamente el objetivo y por qué ahora? ¿Por qué no pasar por esto hace décadas? ¿El perpetrador se enteró recientemente de lo que le había sucedido a Kuma y su meta habilidad o solo recientemente acumuló suficiente poder para desafiar a All for One? ¿Era desafiar a All for One incluso el objetivo? El ladrón de cuerpos solo deseaba hablar con All for One para averiguar quién tenía el quirk de Kuma, sin importarle el propio ladrón de almas, solo interesado en matar al hombre que actualmente estaba usando la meta habilidad de un general de la MLA de una manera tan innoble. La pelirroja se miró las manos, imaginándolas cubiertas de la sangre de un exfuncionario de la HPSC, un hombre como el trabajador exhausto que le había entregado su licencia hace una hora. Hirano podría haber sido un criminal absolutamente imperdonable, o podría haber sido totalmente inocente o incluso completamente ajeno. Todo esto podría ser un malentendido ya que estas ideas se basaban en conjeturas, pero incluso si el hombre hubiera sido un monstruo, habría sido el más frío de los asesinatos a sangre fría, pero no había estado pensando en realizar ese tipo de asesinato por venganza en All for One. No lo había estado considerando seriamente, pero, si hubiera podido encontrar una forma conveniente de adquirir el arma necesaria para llevarlo a cabo, no. No lo habría hecho. No era ese tipo de persona y nunca lo sería. ¿Había matado a Hirano Nico? Izuku probablemente lo recordaría si lo hubiera hecho. Podrían pasar años antes de que soñara con ello, pero parecía que los recuerdos que Izuku veía estaban, con algunas excepciones, asociados con sentimientos extremadamente intensos. Alegría, dolor, miedo, rabia. Ciertamente, un asesinato estaría ligado a emociones lo suficientemente poderosas como para quemar su cerebro. Con suerte, no habría tal recuerdo que encontrar. Con suerte, Izuku nunca tendría que ver sus propias manos tomar una vida bajo el poder de otro. Matar como Vituasel, observarla tomar la vida de otra persona entre sus dedos y apretar, era lo suficientemente perturbador, pero si fuera su cuerpo, se tragó las náuseas y volvió su mirada hacia el paisaje más allá de la ventana. Se preguntó qué le había pasado a Mamba. Eso era algo que probablemente nunca sabría. La clase entera tuvo una gran fiesta la noche después de su victoria en el examen. Esto incluyó bebidas gaseosas, sombreros de papel, música a todo volumen, videojuegos y, por fin, un juego de verdad o reto. Izuku tomó su lugar en el círculo de la sala común, fascinado por este icono de la cultura pop en el que estaba a punto de participar por primera vez, pero también nervioso. ¿Qué pasa si alguien me pregunta algo de lo que legalmente no tengo permitido hablar? Le preguntó Izuku a Asido, quien aparentemente dirigía el juego. Su coanfitrión caminar y parpadeó como un búho hacia Izuku. Los dos se pusieron de acuerdo. Supongo que si ese es el caso, entonces tienes que decirlo y quien te haya llamado puede preguntar otra verdad. O simplemente podrías elegir el desafío todo el tiempo. Pero eso sería aburrido, Asid negó con la cabeza. ¿Qué? ¿Tienes miedo de jugar? ¿Ocultas algunas verdades terribles? Kirishima le preguntó juguetonamente a Kacchan, que no estaba interesado y trataba de escabullirse escaleras arriba hacia su habitación. No tengo miedo, es solo un juego estúpido y no quiero jugar, protestó Katsuki. Ya es tarde y estoy muy cansado. Está bien, haz lo que quieras, dijo la pelirroja encogiéndose de hombros. Solo debes saber que ahora mismo te estás comportando como un viejo aburrido, dijo Zero.
La mirada de Katsuki prometía que habría un infierno, pero aparentemente las burlas lo habían irritado lo suficiente como para participar por rabia. Se sentó en el círculo con el ceño fruncido. Y ahora estamos todos. Toda la clase, Asid se frotó las manos con regocijo. Nunca antes había logrado que toda una clase jugara. ¿Cuándo habría tenido la oportunidad de intentar que eso sucediera? Pregunta, Aoyama levantó la mano, ¿Dark Shadow está jugando? El familiar lo miró con el ceño fruncido y siseó. Por supuesto que estoy jugando. No quise ofenderte, respondió el brillante estudiante agitando las manos. Aizawa pasó junto a ellos con una taza de espero que no café a esta hora de la noche. Será mejor que los dormitorios sigan en pie cuando me despierte mañana. ¿Tenéis ese problema, niños? Sí, señora Aizawa, dijo al unísono la clase, que aparentemente ahora era toda una clase de niños con problemas. No se traumaticen el uno al otro. El maestro los dejó a su suerte, y con ternura. Izuku nunca había estado en una fiesta de verdad. ¿Cómo solía suceder esto? ¿Eran propensos a traumatizarse el uno al otro? Muy bien. ¿Quién empieza? Todos hablaron a la vez. Izuku se encontró a sí mismo soltando Dark Shadow. Aunque no estaba seguro de por qué. Tal vez era porque el familiar se veía era difícil atribuir emociones a alguien de una especie tan extraña, pero Izuku juró que había sonado inseguro, nervioso, cuando Aoyama cuestionó si estaba jugando. De alguna manera, Izuku había logrado hacerse oír y algunos otros estuvieron de acuerdo con él. A fuerza de que su facción gritara más fuerte, Dark Shadow comenzó el juego. ¿Verdad o reto, Uraraka? Preguntó el pájaro. El borrador de gravedad parpadeó. Es verdad, dijo. ¿Alguna vez has destruido algo al dejarlo flotando accidentalmente y qué era? Uraraka se sonrojó. Esa es buena, murmuró Kirishima desde la izquierda de Izuku. Yo la mesa del comedor, se cubrió la cara con las manos. Dios, estaba tan avergonzada. Mi madre todavía se burla de mí por eso y mi padre lo menciona cada vez que quiere algo de mí. Me quedé dormida haciendo la tarea y cuando me desperté, boom. Algunas personas se rieron entre dientes. Izuku hizo una mueca de dolor en señal de compasión. Está bien. Bakugou, ¿verdad o reto? La rubia gruñó, molesta porque se burlaran de ella desde el principio. ¿Te atreves? Lo pensó un momento, probablemente tratando de decidirse por algo que no la pusiera en el punto de mira la próxima vez que la clase hiciera sparring. Ve a meter la cabeza debajo del fregadero de la cocina durante 30 segundos y no podrás arreglarte el cabello después. Kacchan la miró con enojo y luego obedeció, gruñendo en voz baja durante todo el proceso. Regresó con el cabello empapado, colgando en cortinas desaliñadas que oscurecían su visión y goteaban sobre su ropa. Hermoso, señaló a Todoroki, ¿verdad o reto? Aparentemente, esa era una forma aceptable de dirigirse a él, incluso si Zuko seguía siendo el preferido. El estudiante con doble don lo pensó. La verdad. No quiero mojarme el cabello ahora mismo. No recibirás el mismo desafío que Bakugou, Kero. Todoroki ladeó la cabeza confundido. ¿No lo haría? No, explicó Asido. Bakugou elegiría uno nuevo para ti. Oh, reflexionó. Sigo eligiendo la verdad. Bien. ¿Cómo conseguiste eso? Kacchan cerró la boca de repente, casi sonrojándose mientras pensaba mejor en lo que había querido decir. ¿Por qué realmente quieres que todos te llamemos Zuko todo el tiempo? Eso no era realmente un secreto. Porque a mi padre le molesta tanto que parece que le está dando un aneurisma cada vez que mencionan mi alias. Es glorioso. La cara de Todoroki se iluminó con una desconcertante sonrisa de Slasher y se frotó las manos con regocijo. Se escucharon varios tragos audibles. Ahora puedes preguntarle a alguien, comenzó a explicar Asido. Ahora lo entiendo, asintió Todoroki. Me disculpo por lo de antes. No había oído hablar de este juego hasta esta noche, salvo de pasada. Ahora, Tsu. ¿Sí? ¿Qué? Quiero decir, la verdad, ¿saliste de un nuevo? La niña rana permaneció inmóvil por un momento, aturdida, y luego volvió a la acción. No, Kero, bueno, nací de la misma manera que las ranas vivíparas, así que no exactamente de la misma manera que la mayoría de ustedes, para empezar, no tengo placenta. Podría hablar más sobre estas diferencias, pero no creo que quieras saberlo. Aunque es posible que tengas que escuchar sobre ello en la clase de salud del próximo semestre, Kero. Izuku, cuyo rostro ardía mientras miraba con firmeza a todos los miembros del sexo opuesto, agradeció la breve respuesta. No fue el único. Gracias, Tsu, dijo Kaminari, estrangulado. Algunas personas rieron entre dientes. ¿Verdad o reto, Aoyama?
Atrévete, por favor, el estudiante brillante alzó las cejas. Adelante, déjame brillar. Te reto a que te subas al mostrador y cantes toda la canción de apertura de esa caricatura con el niño vestido de gato negro que estabas viendo la semana pasada, Kero. Unos minutos después, Aoyama hizo una reverencia y bajó del podio. Izuku aplaudió cortésmente, aunque le ardían las orejas por el insulto. Lo cual, Hirou, la llamó a Aoyama. Atrevimiento. Átate una zapatilla deportiva alrededor del cuello y úsala durante el resto de la noche. Si alguien te pregunta por ella, debes llamarla tu joya preciosa. Hirou puso los ojos en blanco y fue a buscar el objeto maloliente en cuestión. Izuku no pudo evitar reírse. Parecía bastante ridículo. Hirou señaló a Asido. Atrévete, dijo la chica de cabello rosado antes de que le preguntaran. Te reto a que le des un beso en la mejilla a Kirishima. ¿Qué? Chilló Asido. No puedo. Yo. Hirou sonrió. ¿Eso parecía era esto normal para un juego de verdad o reto? Izuku había escuchado que a veces se salían de control. ¿Esto se estaba saliendo de control? ¿En serio? ¿Un beso en la mejilla es demasiado para ti? No es como si te estuviera pidiendo que lo besaras de verdad. La boca de Asido se torció en una extraña forma, luego se lanzó a través del círculo y chocó sus labios con la cara de Kirishima antes de salvar la distancia de regreso a su lugar de un solo salto. Las dos víctimas se negaron firmemente a mirarse después, sus caras estaban rojas como el cabello de Kirishima. Midoriya. Asido lo señaló. La verdad, dijo, sin el menor interés en que lo enviaran a besar a alguna compañera de clase al azar según sus caprichos. Aún no había tenido su primer beso, ni siquiera un beso en la mejilla, y no iba a desperdiciarlo allí. ¿O sí? No recordaba que Vitu Asel hubiera besado a nadie, ni con su cuerpo ni con el suyo. Si no lo recordaba, entonces no contaba. ¿Cómo te hiciste esa cicatriz de mordedura en la parte superior del brazo? Mierda. Podría haber sido peor. Ella podría haberle preguntado cuál era su Kuikieso, tendría que aceptar retos de ahora en adelante porque alguien seguramente le preguntaría eso y debería haberlo pensado antes, con besos o sin besos. ¿Cuánto podía decir realmente? Esa cicatriz realmente era algo de lo que no podía hablar, de la mayor parte de todos modos. No puedo contarte sobre eso debido a una investigación policial activa, dijo al fin, decidiendo que los fragmentos que potencialmente podría compartir como me mordió un cambiaformas no serían suficientes ya que eran obvios. El estado de ánimo en la sala cambió, los estudiantes lo miraban confundidos y de reojo. Solo unos pocos de ellos habían visto esa cicatriz. La mayoría no tenía idea de lo que estaba pasando aquí. ¿En serio? Preguntó Asido. Sí, intervino Katchan, con los brazos cruzados. Sé algo al respecto. No puede decirte nada, excepto que aparentemente no es un hombre lobo. Alguien resopló. No fue lo que dijo Katsuki, sino cómo lo dijo, y quién era el rubio como persona, lo que lo hizo gracioso, aligerando el ambiente significativamente. Asido puso los ojos en blanco. Bien, entonces, ¿cuál es tu don? Vamos. Izuku suspiró profundamente, mirando al techo para darse fuerzas. Podría decírtelo, comenzó, pero mantenerlo en secreto podría salvarme la vida en el futuro. Haré cualquier cosa desagradable que quieras que haga como castigo, pero realmente necesito guardármelo para mí. Asido y Kirishima intercambiaron miradas, susurrando entre sí mientras intentaban llegar a algún tipo de conclusión. El ambiente, aliviado por la broma de Katsuki, se había vuelto completamente oscuro de nuevo. Izuku no debería haber jugado en absoluto bien. No es justo darte una penalización por algo así, supongo, los juegos no deberían hacer que la gente muera ¿Es esto lo que Aizawa quiso decir con no traumatizarse mutuamente? Un intento más. ¿Por qué Nezute estaba leyendo mala poesía? Izuku parpadeó. ¿Escuchaste eso? Sí, asintió Asido. Mientras salía al pasillo te escuché hablando con Aizawa y me moría de ganas de saberlo. No estaría mal decirles esto, ¿no? Muchos de ellos ya sabían que no estaba destinado a ser el centro de atención y, en realidad, dado lo que había oído en el autobús esa tarde, les vendría bien recordar el hecho de que los héroes encubiertos existían. Estaba torturándome en broma para prepararme para el examen de auxiliar encubierto la semana pasada. ¿Eso es lo que pasa? Asid parpadeó. Sí, lo es, aunque no sabía que Midoriya lo había cogido, comentó Ida. Supongo que lo has aprobado. Izuku asintió. Enhorabuena. He oído que puede ser desgarrador. Izuku negó con la cabeza. No fue tan malo. Fue más bien muy extraño.
Ahora me toca a mí, ¿no? Sí, asintió Kaminari. Prometo que elegiré retos en el futuro, dijo Izuku rápidamente, para dejarlo en claro. Tokoyami. La verdad, respondió. De repente, Izuku no tenía idea de qué preguntar. ¿Hay dentistas para personas con pico? Oh, Dios mío, ¿qué había dicho que fuera tan increíblemente grosero? ¿Por qué dijo eso? Sí, era una pregunta interesante, pero ¿por qué? En realidad, no hay dentistas especializados en picos. Yo voy a un médico especialista, pero parece que los picos requieren mucho menos mantenimiento que los dientes. Por supuesto, tengo que mantenerlos recortados. No parecía ofendido en lo más mínimo. Izuku debía haber exagerado. Lo peor que se atrevió a hacer el pelinegro, y solo se lo pidieron 2 veces más, fue acariciar el pelo empapado de Kacchan y llamarlo buen gatito. El rubio parecía como si su cráneo fuera a explotar por la pura fuerza de la furia ardiente que se acumulaba allí. Alguien iba a pagar. Esto debía ser lo que Aizawa quería decir con trauma. ¿Sabes con quién estarás trabajando y estudiando? Preguntó Ojiro mientras los 4 se dirigían al almuerzo. No creo que pueda hacerlo este año, respondió Shouji encogiéndose de hombros. Normalmente no empiezas hasta el segundo año, así que no creo que sea un problema. Está bien, asintió Ojiro. Intentaré encontrar algo, pero... ¿Qué? Resopló Kacchan. Creo que quizás soy demasiado aburrido, suspiró Ojiro. Izuku parpadeó. ¿Qué? Soy aburrido, respondió Ojiro. Quedó bastante claro durante las visitas guiadas a las salas. Creo que soy el que tiene menos personalidad de todos. No soy lo suficientemente llamativo como para atraer la atención de ningún profesional. Se encogió de hombros. Ser minimalista no es lo mismo que no tener personalidad, señaló Shouji. Como dije, ciertamente no voy a encontrar una agencia que me contrate este año y definitivamente no soy aburrido. Cierto. ¿Y ustedes dos? Katsuki hizo una mueca. Tree Rink, el tipo que dirige Genius mientras Vesgeanist está durmiendo la siesta, se ofreció a acogerme. La agencia es muy prestigiosa y aceptan a muchos estudiantes que trabajan y estudian, así que creo que podría hacerlo aunque... sacudió la cabeza. Todo será sombrío. Eso sonaba sombrío. Sin embargo, probablemente sería una buena oportunidad. Katsuki se volvió hacia él expectante. Izuku se encogió de hombros. Podría ver si False Flag me acepta. Sería, sin duda, la experiencia más loca de su vida, claramente estaba más que un poco loca, pero era buena. Habría mucho que aprender. Además, tal vez tendría la oportunidad de averiguar por qué le dio su número en primer lugar, que era lo que ella sabía que él no. No la conozco, tarareó Shouji. Ella es, el equivalente a estar entre las 10 mejores heroínas encubiertas. En realidad no existen clasificaciones como esa, pero todos saben que es una de las mejores, explicó Izuku. Todo esto dio lugar a la conversación telefónica más incómoda de la vida de Izuku. Le dejó un mensaje de texto a False Flag preguntándole si tenía tiempo para hablar con él, firmando fosa del incidente de Osu para identificarse. Ella le respondió un mensaje de texto y le dijo que lo llamaría el sábado por la noche. Bueno, fosa, tarareó mientras Izuku saltaba para coger el teléfono al primer timbre. Me alegro de saber de ti. ¿Cómo has estado? Habló como si esperara que su respuesta fuera excepcional. No lo fue. Bien. ¿Y tú? Ella resopló, irritada, pero la pelirroja no podía ni siquiera imaginar qué podría haberle dicho para molestarla. Lo de siempre. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de esta llamada telefónica? Bueno, me preguntaba, ya que me diste tu número, me preguntaba si estarías dispuesto a, ya sabes, estoy buscando un puesto de trabajo estudio. Izuku se habría golpeado la cabeza contra la pared con mortificación si no tuviera miedo de que False Flag escuchara el impacto. La oía claramente intentando no reírse de él, aunque, de nuevo, sonaba más a risa de incredulidad, como si pensara que fingía nerviosismo, que a alegría legítima. ¿Y por qué yo, Fosa? ¿Realmente eres bueno en tu trabajo? Mucha gente es buena en su trabajo. Pero no conozco a ninguno de ellos, ¿y a ti sí? Eres muy bueno en tu trabajo y tienes mucho que enseñar y tu peculiaridad es realmente fascinante. Puntos justos, lo interrumpió False Flag, considerando algo y murmurando para sí misma. Estoy tratando de pensar si estoy trabajando en algún caso últimamente en el que sería útil tener un adorno. Izuku casi se opuso a que lo llamaran adorno, pero en cierto nivel probablemente era una evaluación justa de su utilidad actual. Sí. ¿Puedes interpretar a un adicto a Trigger, Fosa?
Izuku solo sabía vagamente que Trigger era algún tipo de droga de moda. Tal vez. Por ahora es suficiente, decidió. Pasaré por la UA y hablaré contigo y tus instructores. Este tipo de trabajo implica muchas firmas. Está bien, Izuku asintió enfáticamente, emocionado y asustado a partes iguales. Ella resopló. Llamaré a Nezu y encontraré un momento que me venga bien. Un placer hablar contigo, Fosa. La forma en que pronunció su nombre, no podía precisar qué, pero había algo extraño en el tono. Tal vez pensó que era un nombre tonto. Muchas de las cosas que decía parecían esconder significados más profundos bajo la superficie, como icebergs navegando en un mar de emociones oscuras. Tú también. La llamada terminó. Izuku pasó la siguiente hora sufriendo por el balbuceo y el caos que había provocado durante esa conversación. Izuku se quedó un rato después de la clase. Aizawa lo observó neutralmente. El pelinegro cerró la puerta con cuidado y caminó lentamente hacia su maestro. Había pasado todo el día preparándose para esto. Iba a decirlo ahora. En el examen, comenzó Izuku. No había querido empezar de esta manera, pero ahora en el examen tuve un flashback. Su maestro parpadeó, se puso más alerta y se levantó de su postura encorvada. Fue solo por un segundo, pero claramente no fue uno de mis recuerdos, en el sentido de que no recuerdo haber presenciado algo ni remotamente parecido. ¿Algo que te haya pasado cuando estabas desaparecido? Aizawa levantó una ceja. Esa es mi teoría, supongo una niña murió en mis brazos. No podía recordar dónde estaba, solo que estaba tratando de ayudarla, no de lastimarla. Todo esto era cierto. No había necesidad de entrar en detalles más allá de esto, ni siquiera de mencionar a Mla. Izuku podría, potencialmente, obtener ayuda para los síntomas de Tect sin revelar lo que realmente estaba sucediendo en su cabeza, las cosas que lo harían expulsar de la escuela en el mejor de los casos. Estuviste bajo una enorme cantidad de estrés durante ese examen, probablemente más del que hubieras estado en una situación de combate real, señaló Aizawa. Izuku negó con la cabeza. Eso no estaba bien. No estaba preocupado en absoluto. Sí, lo eras, niño problemático. Te vi romper 5 lápices por la mitad del día antes del examen. Espera. ¿En serio? Izuku no tenía ningún recuerdo consciente de eso. Y puedo entender por qué. No tienes ningún don y muchas de tus habilidades son el resultado de un crimen horrible. Tienes más que demostrar que cualquier otra persona que haya tomado ese examen. En realidad no me sorprende que haya desencadenado algo, dicho esto, es muy preocupante. He estado tratando de llevarte a psicoterapia durante mucho tiempo. Izuku parpadeó. ¿Lo había hecho? Sí, lo he hecho. ¿Tú solo? Aizawa negó con la cabeza. Supongo que estaba siendo demasiado sutil. Voy a insistir en este punto. Izuku asintió. Quiero decir, iba a insistir si no lo hacías. Bien, estamos en la misma página. Le informaré a Oundok. Puedes hablar con él primero, y si no te sientes cómoda podemos encontrarte un terapeuta externo. Probablemente un terapeuta externo sería mejor. Todo lo que le dijera a Oundok sería confidencial en teoría, pero en la práctica, el consejero escolar era un héroe ante todo y los ojos brillantes de Nezu siempre estaban observando. Sin embargo, el dinero podría ser un problema. Izuku se movió inquieto pero finalmente escupió su pregunta. ¿UA reembolsa los costos de terapia externa? Sí, respondió Aizawa, al menos parcialmente. Esto era bueno. Probablemente debería haberlo hecho hace mucho tiempo, a pesar de sus miedos y de los posibles problemas económicos. Izuku tendría que tener cuidado con lo que decía, asegurarse de no revelar la verdad de su situación, pero realmente necesitaba ayuda en ese momento y no la iba a conseguir de otra manera. Fin del capítulo.